El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Exaltamos tu nombre agradeciéndote por la bendición de examinar tu palabra y temas como los que ahora vamos a considerar. Gracias, Señor. El tema que trataremos ahora, revisando las raíces de las asambleas de Dios. Abril es un mes especial para las asambleas de Dios. Veremos a continuación por qué. Nuestro origen. Hay preguntas que surgen en la cabeza de muchas personas. Por ejemplo, ¿qué son las asambleas de Dios? ¿Cuándo fue fundada? ¿Por qué se estableció? ¿Para qué se estableció? ¿Dónde se estableció? ¿Quiénes fueron los primeros líderes? ¿Cómo funciona actualmente? Veamos nuestro origen. A finales del siglo XIX, muchos cristianos evangélicos de los Estados Unidos y de otras partes del mundo comenzaron a sentir con más fuerza la necesidad de tener más del Espíritu de Dios en su vida. Esto como consecuencia de haber revisado las páginas del libro de los Hechos de los Apóstoles y por supuesto los Evangelios y otras partes de la Escritura. Veían que los milagros, las sanidades y otros fenómenos sobrenaturales eran característicos del pueblo de Dios. Y ellos anhelaban tener estas experiencias también para el pueblo del Señor de finales del siglo XIX. Y por supuesto, en el nuevo siglo que se avecinaba, el siglo XX. Empezaron a orar y a buscar ajustarse a lo que ellos creyeron ser el modelo del Nuevo Testamento. Una iglesia que exprese con claridad una vida llena del Espíritu de Dios. La respuesta a su clamor empezó en un culto de oración que hubo en el Instituto Bíblico Bethel de Topeka, Kansas, Estados Unidos. Esto ocurrió el 1 de enero de 1901. Allí, luego de la predicación del reverendo Charles Parham, la señorita Agnes Osman recibió la llenura del Espíritu de Dios con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Esa experiencia en el comienzo de un nuevo siglo iba a ser también el inicio de un gran movimiento de renovación espiritual de la iglesia evangélica, cuyos resultados no solo afectarían a los norteamericanos, estadounidenses, sino a todo el mundo, iniciando un gran despertar espiritual. Pero esta experiencia no era nueva. Por ejemplo, John Wesley y los moravos con el conde Nicolás Ludwig von Zinzendorf ya habían experimentado varias de estas experiencias sobrenaturales. Muchos habían hablado en lenguas anteriormente en casi todos los avivamientos de la iglesia cristiana, partiendo desde el libro de los Hechos y también incluyendo lo que enseña la Biblia en el Antiguo Testamento. Pero en los siglos recientes, en las reuniones masivas de John Wesley, predicador inglés, que convocaba, exhortaba a los pecadores a venir a los pies del Señor y buscar la santidad, experimentaron, pues además del perdón de Dios, la salvación de sus almas, otros fenómenos sobrenaturales. Pero también esto había caracterizado a la iglesia de Moravia. En las reuniones de varias otras iglesias pertenecientes al movimiento de santidad de los siglos XVIII
y también el siglo XIX. Ya en esos años cuenta la historia que mucha gente había experimentado fenómenos espirituales como caer bajo el poder de Dios, danzar espontáneamente sin parar, reír de manera incontenible por varias horas, hablar en lenguas, aunque se pensaba que esa era parte de la evidencia de una obra de entera santificación o producto de una segunda obra de gracia, como lo explicaban los seguidores de Charles Wesley. Luego de la experiencia de Agnes Ozman de 1901, el avivamiento se extendió rápidamente a estados como Missouri, Texas, California y a otros lugares. Una de las reuniones se realizaba en la misión de la calle Azusa en la ciudad de Los Ángeles, California, dirigida por el reverendo William Seymour, un hombre negro, hijo de esclavos. Corría el año de 1906. 1901, Agnes Ozman habla en lenguas y otros discípulos siguen en esta experiencia. Pero ya en 1906, otro discípulo de ese instituto bíblico de Topeka, Kansas, el reverendo Seymour, iba a también protagonizar una experiencia tremenda. El 9 de abril de 1906, Owen Lee relató al reverendo Seymour que había tenido una visión la noche anterior en la que los 12 apóstoles se le acercaban y le decían cómo podía recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces le pidió a Seymour que orara con él para recibirlo. Oraron juntos y Lee comenzó también a hablar en lenguas. El reverendo Seymour, quien hasta entonces solo había sido testigo de la llenura con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar nuevas lenguas, pero todavía no había tenido una experiencia personal, de pronto experimentó también esa bendición, pero el 12 de abril de 1906, unos días después de su discípulo. Pronto esa pequeña iglesia de negros y blancos, una rara combinación para esa época, estaba abarrotada de gente desde muy temprano en la mañana hasta muy tarde en la noche. No solo experimentaron el hablar en otras lenguas, también la interpretación de esas lenguas, diversas sanidades de enfermedades, profecía, visiones. La gente era librada milagrosamente de vicios como el alcoholismo, el tabaquismo. También se pudo experimentar la conversión de multitudes de personas, incluyendo judíos, indios pieles rojas y gente de diversa nacionalidad. Gran cantidad de pastores y miembros de congregaciones de los Estados Unidos, de Canadá y muchos otros países llegaron para poder ver lo que estaba ocurriendo en la calle Azusa. Habiendo participado en las reuniones de ese lugar, regresaron a sus lugares de origen llenos del fuego de Dios, porque regresando a sus comunidades, las congregaciones también experimentaban lo mismo que estaba sucediendo en la calle Azusa. En sus iglesias locales también experimentaron la llenura del Espíritu Santo. Además, otras señales y maravillas eran hechas por el Señor. Indudablemente esto era de Dios, de tal manera que el avivamiento se extendía cada vez más. Un artículo de la Fe Apostólica
comenzaban alrededor de las 10 de la mañana, dice este artículo, y difícilmente se detenían antes de las 10 o 12 de la noche, y algunas veces a las 2 o 3 de la mañana, porque muchas personas están buscando y algunos son derribados bajo el poder de Dios. Las personas buscan a Dios 3 veces al día en el altar, y fila tras fila de sillas tienen que ser quitadas para dar lugar a personas que buscan a Dios. No podemos decir cuántas personas han sido salvadas, cuántas han sido santificadas y cuántas han sido bautizadas en el Espíritu Santo y sanadas de toda clase de enfermedades. Muchos hablan en lenguas. Continuamos para recibir más del poder de Dios. Septiembre de 1906, un artículo de la Fe Apostólica. Un instrumento escrito que utilizaron los hermanos de la calle Azusa para poder compartir las bendiciones que ellos estaban experimentando. Uno de estos artículos, uno de estos instrumentos llegó hasta Chile, donde el reverendo Willis Huber leyó. Él era pastor, obispo de la iglesia metodista, y también impactado por lo que decía la Fe Apostólica, impactado por lo que decían estos artículos, decidió también buscar en la palabra de Dios el fundamento, el asidero y por supuesto también la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo. Y cuenta la historia de qué manera él fue llenado con el Espíritu Santo junto con su iglesia y de esta manera inició también en 1910 el gran avivamiento de la iglesia evangélica en Chile. Pero volviendo a 1906, esto es lo que se escribía en la Fe Apostólica. Frente a la pregunta de si todos aceptaron el movimiento, pues la respuesta es no. No todas las iglesias evangélicas aceptaron lo que estaba sucediendo en este movimiento. Varios lo calificaron como emocional, como psicológico y hasta diabólico. Cosa que ocurre hasta hoy. No querían aceptar que la experiencia de la iglesia primitiva, relatada en el libro de los Hechos, era también para la iglesia contemporánea, para la iglesia de hoy. Como producto de este razonamiento expulsaron a ministros, a miembros que habían experimentado el bautismo del Espíritu Santo. Sucedió en esa época, continúa sucediendo también hoy, cuando una iglesia tradicional experimenta este mover tremendo del Espíritu Santo. Las consecuencias de no haber sido aceptados. Pronto se encontraron ministros y ovejas buscando dónde adorar a Dios, porque habían sido echados o porque eran literalmente perseguidos en sus propias congregaciones, por el hecho de haber experimentado el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas y otros fenómenos sobrenaturales. Como consecuencia, surgieron cientos de congregaciones pentecostales independientes, aunque todavía no se les llamaba pentecostales. Cientos de congregaciones sin afiliación a alguna organización o denominación de las que ya existían. El movimiento pentecostal carecía de autoridad ejecutiva y de organización central que determine el camino, las políticas a seguir, pero no dejaba de expandirse. Este era un movimiento indudablemente del Señor, no solo en territorio norteamericano, sino también en regiones tan lejanas como la India, el norte de Europa, el centro de Europa, naciones africanas, en Asia, en Australia. En 1910 ya había dos grandes asociaciones pentecostales,
Comenzaron a llamarles de esa manera, pentecostales. ¿Por qué? Porque creían que lo que había ocurrido en el día de Pentecostés, según el libro de los Hechos, también era aplicable para la iglesia contemporánea. Por lo tanto, los denominaron pentecostales. Y con mucho gusto, pues aceptaron este calificativo quienes participaban en este tremendo movimiento. Así que en 1910 ya había dos grandes asociaciones pentecostales. La primera, la Fraternidad de Texas y Arkansas, dirigida por Eudorus Bell, y la segunda, la Fraternidad de Alabama y Mississippi, liderada por el reverendo Gross. Las necesidades de los pentecostales. La pregunta era, ¿y quién reconoce a nuestros ministros? ¿Qué hacemos con la acreditación de nuestros ministros? Se necesitan credenciales, cartas de recomendación y otras. La respuesta era, la iglesia local puede extender estos documentos, pero se necesitaba un reconocimiento a nivel nacional y un reconocimiento de las autoridades. Aunque sin ese reconocimiento, el movimiento se extendía cada vez más, pero por razones legales era necesario contar con esta documentación. ¿Quién reconoce a los ministros o pastores de las congregaciones? Número 2, aprobar y apoyar unidos a los misioneros. Como producto de este movimiento, mucha gente experimentó el llamado de Dios y comenzó a salir a diferentes países para poder predicar el evangelio con las señales y prodigios que dice el libro de Marcos que acompaña a la predicación de la palabra de Dios. Pero estos misioneros, siendo sostenidos por iglesias locales, necesitaban mayor cobertura porque las necesidades que encontraban en los países donde establecían nuevas obras eran diversas y de magnitud. En tercer lugar, el movimiento, los que pertenecían a esta gran movilización espiritual, necesitaban unificar la doctrina. Se necesitaba elaborar literatura apropiada, es decir, con una perspectiva pentecostal. 5. Necesitaban tener un sistema permanente para adiestrar a los pastores y líderes. Se necesitaban seminarios, institutos, universidades, pero bajo una perspectiva pentecostal. Necesitaban ser reconocidos legalmente por las autoridades de gobierno de sus respectivos países. Como producto de esto fueron surgiendo varias denominaciones, se fueron estructurando bajo la dirección del Señor. Y ahora le tocaba pues a las asambleas de Dios, que hasta ese momento no existía. ¿Cómo se fundó las asambleas de Dios? Los preparativos y fundación. Al pasar los años, después del gran avivamiento de 1906 en la calle Azusa, los líderes y pastores de las iglesias pentecostales se dieron cuenta que era muy necesario organizarse para mantener e impulsar aún más los resultados del gran avivamiento. El 20 de diciembre de 1913, Eudorus Bell, quien había sido ministro de la iglesia metodista, pero ahora era pentecostal, publicó una convocatoria a todas las iglesias del nuevo movimiento a una convención que se realizaría del 2 al 7 de abril de 1914 en la ciudad de Hot Springs, Arkansas. Los preparativos y fundación. Tenemos una imagen de la Casa de la Ópera en Hot Springs, Arkansas, el lugar donde se realizó el primer concilio general
donde se estableció las Asambleas de Dios. Allí estaban presentes 128 misioneros procedentes de 20 estados y de otros países, además de los ministros Pinson, Hollins, Gross, Opperman. Había unos 300 predicadores y laicos representando a 20 estados y de varios otros países quienes se reunieron para celebrar entonces este concilio general. Las 5 razones para convocarlos: la unidad doctrinal, el mantenimiento de las iglesias establecidas, el envío de misioneros a las naciones, el reconocimiento de iglesias bajo un nombre común para fines legales, la necesidad de una institución para adiestrar a los obreros bajo una línea teológica pentecostal, la fundación. Pues en esa asamblea, en ese concilio en Hot Springs, se formó una fraternidad de cooperación, es decir, una fraternidad, una agrupación de hermanos, una confraternidad, podríamos decir, que fue incorporada bajo el nombre de The General Council of the Assemblies of God, Concilio General de las Asambleas de Dios. La mayoría de los delegados poco deseaban formar una nueva denominación, porque ya había muchas para entonces. Así que estructuraron su organización para unir a las asambleas, es decir, a las iglesias locales, en el campo ministerial y también para tener una identidad jurídica ante las autoridades civiles y políticas. Decidieron otorgar a cada congregación suficiente autonomía y confiaron en su capacidad de autofinanciamiento. Así que la idea no fue agrupar a todas las iglesias para que haya una cabeza que comande a todas las congregaciones, no. Se reconocía la autoridad local, se reconocían los principios que están establecidos en la palabra de Dios, por las que cada congregación tiene su propio liderazgo. Entonces se conformó esta estructura que continúa hasta el día de hoy. El reverendo Bell fue nombrado primer superintendente de las Asambleas de Dios. Con relación al nombre Asambleas de Dios, esta es una de las preguntas que muchas veces la gente se plantea. ¿Qué quiere decir Asambleas de Dios? Pues veamos a cómo se establece este nombre en la fundación de las Asambleas de Dios. Para ese concilio en Hot Springs hubo varias opciones con relación al nombre. Se sostenía que el nombre debería ser algo neutro en cuanto a doctrina y en cuanto a gobierno, ya que hasta ese momento todos los representantes se consideraban libres, autónomos junto con sus congregaciones. Libres y autónomos tanto de sistema de gobierno como de credos preestablecidos. La propuesta del reverendo Leonard tuvo el apoyo mayoritario. El nombre propuesto era The Assemblies of God, es decir, las Asambleas de Dios. Ahora, ¿qué significa este nombre? Pues simplemente las iglesias de Dios. Asamblea, reunión de personas. Iglesia, comunión, comunidad. Las iglesias de Dios o las congregaciones de Dios. Así que Asambleas de Dios significa eso. Las iglesias de Dios, las congregaciones de Dios. El reverendo Bell fue elegido presidente y el reverendo Roswell Flower como secretario. Las decisiones internas que se adoptaron para un mejor desarrollo de la organización hicieron que otros ministros más de espíritu pentecostal, como el evangelista Leonard, se unieran.
Este reverendo ofreció al servicio de las Asambleas de Dios su imprenta y escuela en Findlay, Ohio. Pasados 2 años, se realizó otro concilio. En 1916, las Asambleas de Dios añadió una declaración de verdades fundamentales. Vieron que era importante la doctrina. La doctrina debía unificar a las iglesias. No debería existir una diversidad de doctrinas que se predicaran en las congregaciones unidas a esta confraternidad. Vieron que era necesaria una declaración de fe, es decir, una serie de doctrinas bien definidas, bien establecidas, procedentes de la palabra de Dios. Así que a su constitución añadieron la declaración de fe. Este aspecto hizo que muchas otras congregaciones independientes se afiliaran también a esta confraternidad, a las Asambleas de Dios. Pero por otro lado también produjo la primera ruptura, porque quienes no creían en la Trinidad decidieron apartarse, puesto que un artículo en la Declaración de Fe establecía que las Asambleas de Dios creen en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 personas, una sola deidad. Así que un conjunto de congregaciones no aceptaron esto y decidieron retirarse. Ahora, volviendo a esta declaración de fe, fue una declaración sencilla, pero prácticamente no ha tenido que ser modificada a lo largo de los años y permanece casi sin muchas modificaciones hasta hoy. Abril es el mes de fundación de las Asambleas de Dios, una organización, parte de la gran familia pentecostal y parte de la gran familia de iglesias evangélicas en todo el mundo. Una gran familia de hijos de Dios. Las Asambleas de Dios es parte de esa gran familia. Amamos nuestra organización, amamos nuestra denominación, pero no somos exclusivistas. Nos mantenemos abiertos de tal manera que invitamos para poder estar juntos y unidos haciendo la obra de Dios junto a todas las demás congregaciones con sana doctrina. Que el Señor siga bendiciendo y utilizando a las Asambleas de Dios. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.